Después de varios días de estar enferma, sentí que estaba completamente desorientada. Luego tuve una sensación de fuertes dolores punzantes y ardientes en el estómago, y entonces fui a la cama para dormir un momento. Miré hacia la ventana y vi un túnel frente a mí. Era hermoso y colorido. Me pareció algo conocido, pero no tenía ni idea de dónde. La forma principal es de una luz dorada. Ese túnel se hizo más grande, y en ese momento me encontré dentro de él. Miré a mi alrededor y todo lo que pude ver es un espacio infinito. Se sentía como si estuviera en medio del universo y viajando a través de él. No tengo las palabras para describir lo inmenso que es este lugar. Es interminable. No parecía abrumador y no me sentía pequeño frente a él. Se siente como si todo el lugar estuviera cuidando de mí. Se siente como libertad. Habían muchos colores volando por todas partes en ese espacio, como estrellas fugaces en la distancia. Algunos colores estaban detrás de mí, algunos otros se sentían frente a mí, y algunos colores se sienten como si estuvieran dentro de mí. Es algo que no puedo explicar con palabras. Recuerdo que vi colores que nunca antes había visto. Todo parecía demasiado familiar e inusual al mismo tiempo. Podía ver millones de planetas, estrellas y galaxias. Estoy viajando más y más profundo a través de aquel vasto lugar. Puedo sentir algo que me atrae hacia él. Es una fuerza magnética más fuerte que la gravedad y me está llamando. Los colores empezaron a desvanecer, y los planetas y las formas son cada vez menos densas. Se siente como si estuviera acercándome al borde mismo del universo. Puedo sentirlo. Y entonces, de repente, un silencio sepulcral, una paz infinita y un 100% de calma. He cruzado el límite y ahora no estoy en el universo. En lugar de oscuridad, todo es blanco, el blanco más cremoso que jamás hayas visto. No es solo un color simple, porque parece tener una textura. Es una esencia ligera y fina como el aire. Las palabras nunca pueden describirlo. Era como bañarse en cera derretida, pero sin que se te pegara nunca. No puedes sentirlo en tu piel, puedes verlo en todas partes. Puedo decir que no hay tiempo ni espacio. El tiempo no tiene sentido para mí. Se siente como un sinsentido que alguna vez creyera en el tiempo. Puedo sentir todo lo que existió antes de mí y puedo sentir millones de años por delante. No sé explicarlo, pero es como si todo este conocimiento se liberara repentinamente y me fuera dado. De repente sé que lo que llamamos vida dura para siempre, porque estoy en el lugar de donde todo vino. Puedo sentirlo. La energía en el lugar es tan grande que sé que nada puede destruirla o crearla. Sería imposible. Este lugar en el que estoy debe ser Dios. No es un hombre o una criatura dictando sobre el mundo. Es solo una fuerza que es una cosa interminable e infinitamente poderosa. Pero de nuevo, la palabra cosa no le hace justicia. Es la existencia misma. Lo atraviesa todo. Es todo. Desde una piedra hasta una gota de agua, una bacteria, las estrellas en el cielo, incluso la nada. Es todo. Puedo sentirlo como el todo más absoluto de la existencia. Entonces, de repente caigo. Fui cayendo más y más profundo y más rápido. Todo se estaba oscureciendo. Cuando más caía, más negro se volvía todo. Quería dejar de caer, pero no puedo controlarlo. Me di cuenta de que ya no tenía un cuerpo. Me pregunté, ¿cómo estoy cayendo sin un cuerpo? De repente, la caída se detiene. Estaba en un espacio oscuro. Es más negro de lo que había visto nunca. Es una negrura espesa y oscura. Es enorme y casi interminable, pero algo en ella se siente más pequeño que el lugar en el que estaba antes. Se siente como si estuviera debajo de algo, pero no sé el qué. Aquí también hay silencio. Aquí no hay nadie ni nada más. La forma en la que me siento aquí es diferente. No hay felicidad o emoción. Es simplemente aburrido.
Tampoco hay infelicidad, solo indiferencia. Se siente como si no hubiera nada que aprender. Esa es una forma extraña de describirlo, pero así es como me sentía. Era como si estuviera en un lugar donde no había nada al 100%. Nunca aprendería nada ahí y nunca me comunicaría con nadie ni con nada. Amigos, si les está gustando la historia, no olviden dejar su like. De repente sentí que algo me eleva. Estoy siendo dirigido más y más alto mientras todo se vuelve más ligero. De nuevo, estoy de vuelta en el lugar blanco, la parte donde está todo. Esta vez hay cosas ahí. Los colores organizados estaban por todas partes dentro de la blancura. Es realmente espaciado y complejo. El blanco seguía siendo el color principal, pero habían miles de otros colores por todas partes salpicando de formas y patrones matemáticos. Formas y colores se desplegaron, crecieron y brillaron. Otros pulsaban y algunos simplemente flotaban. Ya estás en casa, aparentemente me dijeron miles de voces, todas hablando al mismo tiempo como una sola voz, pero no fue como si los escuchara con oídos. Es como si se comunicaran directamente con mi alma. Respondí que no sé dónde estoy, aunque sí lo sabía. No quería admitir dónde estaba. Ellos me respondieron, aquí es donde vienes y aquí es donde terminarás. Lo repetían una y otra vez. Los colores palpitaban con su voz. Mientras hablaban, pude sentir y ver una línea de tiempo de toda la existencia. Podía ver todo, no solo nuestra galaxia. Vi todo el universo. Pude ver lo que creo que es el Big Bang. Aunque no fue una explosión, fue más como un goteo lento. Era como un material que se estira y lentamente se va formando un agujero en el medio. Estamos en esa brecha. Empiezo a comprender que se trata de este lugar de Dios o energía que se convierte en existencia. El universo es una cosa que se creó a sí misma y se observa a sí misma. Todos somos parte de eso. Las voces me dicen que me deje llevar. Explican que creen que todavía estoy muy aferrado a mí mismo como humano. Yo digo que no estoy lista para unirme a ellos todavía. Me dicen que estoy siendo irracional porque yo soy ellos. Dicen que es hora de volver a casa. Me aseguran que solo será temporal, porque la energía siempre necesita renacer una y otra vez. Me transformaré en otra cosa algún día. Recuerdo haber nacido y haber estado aquí antes. Les digo que no entiendo su postura, pero que todavía no he terminado mi vida como humano. Todavía tengo mucho que aprender, mucho que ver y quiero volver a ver las personas que amo y hacerles saber cuánto me importan. Esa existencia o energía me dice que todavía puedo verlos. Dijeron que me querían mostrar algo. De repente, siento que la blancura se está fusionando conmigo. Es tan cálido que fluye a través de mí y me fusiono con ella. Las miles de voces me dicen que esto es energía. De eso está hecho todo lo que existe y todo fluye constantemente a través de todo. Explican que debido a que esto fluye a través de todo, significa que todo y todos estamos conectados. Dicen que esta energía blanca y brillante incluso existe en el aire, entre las cosas y en el espacio mismo, incluso en lugares donde no vemos nada. Todo está lleno de energía. Dicen que debido a que ahora he regresado a la fuente de energía, ahora puedo fluir a través de cualquier lugar que desee. Me muestran algo y visito a mis seres queridos, pero en realidad no los veo, solo los siento. Entonces la fuerza vital me muestra mundos y lugares que nunca imaginé, lejos de la tierra donde existen seres y algunos lugares que están completamente vacíos y deshabitados. Me di cuenta de lo enorme que es el universo. La tierra es solo una pequeña parte de un mundo sin fin. Luego, en un instante, estoy de vuelta en la energía blanca. Le digo a la energía que ver a las personas que me importan no es suficiente. Quiero que puedan verme a mí, por lo que necesito volver a mi cuerpo de alguna forma. Quiero que las personas que me importan no estén solas y al menos pueda despedirme.
Me dicen que no me preocupe. Todos me recordarán porque he tenido un impacto en sus vidas. Dicen que viviré en sus recuerdos y aunque estarán tristes por un tiempo, lo superarán. Eventualmente, las personas que amo también regresarán a casa, así que no debería de preocuparme por eso. Puedo sentir que me pongo triste, aunque siento que estoy en casa completamente cómodo y confiando plenamente en estos seres y en el lugar. Todavía tengo la sensación inquebrantable de que aún no estoy lista para quedarme aquí. Ellos pueden sentir cómo me siento. Continúan diciéndome que me deje ir, que solo soy una forma que su energía ha tomado y ahora es el momento de ser absorbido nuevamente por la energía. Escucho las voces decir, mira, te lo mostraremos. De repente, puedo sentir que estoy de vuelta en mi cuerpo humano, pero lo estoy viendo desde el interior de mi cerebro. Estoy en el centro de mi cerebro y soy infinitamente pequeño, rodeado de millones de formas en forma de panal. Estaba dividido por grandes abismos y separado en diferentes áreas. Puedo ver mi cerebro trabajando. Resulta que mi cerebro no es solo una cosa. Era como si estuviera segmentado en varias áreas distintas. Me mostraron dónde se guardaba mi personalidad. Vi pulsos de electricidad moviéndose desde mi cerebro hasta mi corazón. Parecía simple, como una especie de máquina. Parecía especialmente simple en comparación con el universo infinito que había visto antes. La energía me explicó que mi cuerpo era solo una máquina. Mi personalidad era simplemente imaginaria y formada por las cosas que he visto. Dijeron que la única razón real por la que existo es para ver cosas y experimentar la vida. Dijeron que todas las cosas que veo y experimento son enviadas de regreso al universo. Decían que el universo siempre está aprendiendo, observándose a sí mismo a través de todos nuestros ojos. También me dijeron que los humanos no somos diferentes a los animales y que fueron creados por igual. El universo quería crear tantas experiencias diferentes como pudiera, y por eso hay tantas variaciones en las formas de vidas y las especies. Explicaron que no importa cuándo mueras ni cómo. Explicaron cómo la vida no es una competencia para mantenerse con vida por más tiempo. Nunca morimos de verdad, solo cambiamos o mutamos. Solo es el cuerpo el que muere. Mientras decían esto, pude sentir fuertes vibraciones que comenzaban en los dedos de mis pies y luego subían por todo mi cuerpo. Era como si mi cuerpo estuviera hecho de miles de granos de arena y todas vibraban en diferentes frecuencias. Podía sentir desprendiéndome de mi cuerpo y fue lentamente como si arrancara el velcro de la tela. Yo era ahora dos cosas, un cuerpo y una existencia. En mi cuerpo podía sentir que todos mis músculos se relajaban, mis hombros caían hacia atrás y mi cabeza también. Sentí que mi mandíbula se abría, mi lengua se relajaba y escuché un crujido. De repente, no pesaba nada porque me estaba liberando. Había dejado mi cuerpo completamente atrás. Mi cuerpo ya no era mío porque ya no estaba en él. Me había liberado y me uní a ellos como me pidieron. Finalmente acepté lo que estaba pasando. Estoy con ellos en algún lugar donde todos comenzamos. Las 1000 voces irrumpen en la conversación contándome historias y hablándome sobre la historia humana de ahora y del futuro. En lugar de ser lento y tranquilo, se siente como si todo estuviera sucediendo rápidamente en un presente perpetuo. Es casi demasiado para comprender. Amigos, espero que les haya gustado la historia. Si es así, ya saben, denle like, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, compartan, suscríbanse, ya saben que también pueden hypear el video para que YouTube lo muestre a más personas. Y por lo pronto les voy a dejar una historia que sé que les va a gustar de este lado. Nos vemos en el próximo video.